Buenas noches y bienvenidos a Café y Más. Hoy es miércoles 1 de mayo. Se podría decir que es el primer día del trabajador que se celebra en este país con más de 6 millones de parados. Recuerden la encuesta de población activa que conocimos la semana pasada. Se celebra pues un día bastante lleno de reivindicaciones, sobre todo aquí en la provincia, en Alcázar y en Puertollano, donde se han registrado más altas cotas de participación. Era la convocatoria principal de los sindicatos en esta provincia, sobre todo desde un mensaje. Todos ellos quieren pedir explicaciones al Gobierno nacional por esas promesas no incumplidas. Ese era el objetivo de los sindicatos en esta provincia. Vamos a analizar cuáles son las consecuencias de esta trágica situación a nivel laboral. El presidente Rajoy decía estos días, pedía paciencia a toda la población, mientras la oposición pues decía que más que paciencia había que tener urgencia en sacar nuevas medidas que permitieran bajar esa cifra total de desempleados. Este será uno de los temas que analicemos en esta mesa del debate, en este Día Internacional de Trabajador, pero también hablaremos sobre la nueva ley del aborto, esas nuevas medidas que está promulgando el ministro Gallardón, el ministro de Justicia. Como decimos, serán dos de los temas que hablemos esta noche. Hoy han venido a tomarse un café con nosotros José Antonio Montero. Buenas noches. Muy buenas noches, Rosalinda. Bienvenido. Muchísimas gracias. También está con nosotros Emi Voz Mediano. Buenas noches, Emi. Hola, ¿qué tal? Es un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias, Rodelinda. Más en este Día del Trabajador. Buenas noches también a Isabel Rodríguez, la única mujer de la mesa. Hola, no, la única, no somos dos mujeres. Yo ya es que soy un ente, ya no soy ni mujer ni hombre. Yo más fuerte que tú, en sus aspectos más fuerte, ya lo ven los televidentes, pero encantada de estar en este programa. Y encantada en un día tan especial como es hoy, el día 1 de mayo. Hay que reivindicarlo con un debate como estos. Miguel Lacruz, buenas noches. Buenas noches. Yo no sé si a partir de ahora tendremos que cambiar este día y, por desgracia, en vez de ser el Día del Trabajo, tendremos que llamar el Día del Paro, porque, desde luego, la ministra de Trabajo no puede llamarse tal. Una ministra que tiene 6.200.000 parados, que no da la cara, que no explica nada la semana pasada y que parece que no va con ella, pues no creo que nos las merezcamos. Una situación como la que tenemos actualmente en España, que ya son casi más los que no tienen trabajo que los que lo tienen, creo que nos lo tendremos que plantear. No puede ser posible que el presidente del Gobierno tarde varios días en dar la cara y en explicar esto. No puede ser posible que en Castilla-La Mancha la presidenta Cospedal no haya dicho nada sobre el paro en esta comunidad. Ella, que era la candidata de los trabajadores, no la he visto yo esta mañana en las manifestaciones. Si ella es la candidata de los trabajadores, espero verla algún día con los trabajadores, pidiendo trabajo y manifestándose para tener un trabajo de calidad, digno y mejor. Nuestros tertulianos, como ven, vienen con ganas en este Día del Trabajador. Habiendo conocido ya el primer análisis de Miguel Lacruz, vamos a empezar a seguir la ronda de las primeras valoraciones. José Antonio. Bueno, yo puedo entender las manifestaciones de Miguel, pero yo creo que la presidenta Cospedal está donde tiene que estar, que no es manifestándose, sino generando. ¿En España? ¿Que está en China o en España? Yo creo que está donde tiene que estar, que es en China, defendiendo los intereses de su país o intentando generar las condiciones para que la balanza exterior, es decir, esa balanza que siempre ha sido negativa a lo largo de los años, tenga una evolución como la tiene actualmente, ¿no? Donde estamos exportando mucho más de lo que estábamos haciendo en ningún momento, intentando generar las condiciones para abrir mercados en el resto del mundo. Yo creo que eso es importante y la presidenta está haciendo, insisto, lo que tiene que hacer, trabajando para generar las condiciones oportunas para que esos 6.200.000 dramas, porque son 6.200.000 dramas y yo creo que eso nadie de los que estamos aquí ni nadie de los que no está aquí puede negarlo, es decir, cualquier persona en el paro y las más de 2 millones de familias, creo que eran los últimos datos, que no tienen o que tienen a todos sus miembros en paro, es un verdadero drama y yo creo que eso no lo puede dejar de reconocer nadie. Pero también creo que es importante reconocer que en un año y medio que lleva el gobierno de Mariano Rajoy, evidentemente es muy complicado. Todos nos gustaría que tuviera la varita mágica y hubiese podido dejar ese paro estructural, ese paro que durante más de 8 años venimos arrastrando, durante
durante 8 años no se ha hecho absolutamente nada para generar unas condiciones diferentes y para atajar los problemas que ya estábamos viendo. Y desde luego esa varita mágica yo creo que a todos nos gustaría que la tuviese el presidente Rajoy o cualquier otro que viniera y que lo hiciera, efectivamente. Pero desde luego no podemos pedir los milagros para los creyentes y los que los somos, pero que estamos más apegados a la realidad. Creo que el Gobierno está trabajando para darle soluciones a esos 6 millones de parados y para los que no están parados y que confiemos en que no lo estén. Y yo creo que ese es el camino en el cual el presidente Rajoy y su Gobierno están ahora mismo, y la presidenta Cospedal en Castilla-La Mancha lo está haciendo. Y yo creo que a lo largo de los próximos años lo veremos. Lo que es, yo creo que muy difícil y no es nada beneficioso, es decir absolutamente lo contrario, es no ser realista y no reconocer la situación tan grave que tenemos y decir que, bueno, que esto, total, en unos mesecillos lo vamos a solucionar. No es así. Lo dijeron ellos. No. Dijeron ellos. Vamos. ¿Me permitís? Sí, Pues vamos claro. por turno así de... Venga, Isabel. A mí lo que me da absoluta vergüenza, de verdad, es que yo creo que debemos tirar un poquito más para atrás, simplemente hace año y medio. El Partido Popular ganó estas elecciones en esta nación con mayoría absoluta. Sí. Denostando al antiguo presidente, se le ha llamado de todo, desde tonto, por todo se lo ha llamado. Yo lo he visto al Partido Popular llegar hasta el insulto de cara al presidente Rodríguez Zapatero. Yo no voy a hacer aquí ninguna lanza en defensa de Rodríguez Zapatero, pero sí lo que exijo es que el señor que tenemos en este momento gobernando, que se vaya a su casa. Porque si en año y medio no solo no ha creado ningún puesto de trabajo, sino que ha subido los parados a 6 millones y pico de personas, él y todos sus ministros, yo le exijo, lo digo por los votos que él sacó mintiendo, porque de las cosas que él prometió no ha hecho ninguna, absolutamente ninguna. Y además, yo no le tengo la esperanza de que él nos saque de este bache, lo digo de todo corazón y sinceramente. Yo no milito en ningún partido, soy empresaria, es decir, que mi voz es una voz fuerte. Yo nada más veo que el descenso en ventas está entre un 40 y un 45%. Que estamos manteniendo a nuestros queridos trabajadores, porque además yo los tengo, lo mío es como una especie de familia, sinceramente, donde hemos recortado al máximo, donde ya no podemos sujetar los negocios, donde sale ayer, haciendo un esfuerzo sobrehumano desde Granada, que tenía que haber salido el viernes y haber dicho las medidas. Los toros se cogen por los cuernos, y para que el pueblo confíe en una persona, tiene que inspirar confianza. En este presidente, desgraciadamente, creo que nadie espera nada de este país. Y lo digo yo, que no tengo pinta de izquierdas. O sea que, lo siento, eso es una cosa así. Él ha mentido, en primer lugar. En segundo lugar, hacer una remodelación, como mínimo una remodelación del gobierno, como mínimo que se le vean ganas, que de verdad tiene ganas de sacar la nación para adelante. Pero es que ni veo remodelación del gobierno. Veo a la señora Fátima Imáez hablar de los 6 millones y pico de parados. Veo al ministro de Industria que no tiene ni idea de lo que habla, que me da esta vergüenza. Me da esta vergüenza que ocupe la cartera de ministro de Industria. Es decir, tenemos un gobierno que lo diga yo y repito, que lo diga yo, que no he ido a la manifestación del 1 de mayo, pero que la llevo en mi corazón, lo tengo sinceramente. Yo exijo dimisión y medidas ya. Si no valía para hacerlas, él ya sabía lo que le esperaba con la Comunidad Europea. ¿Para qué miente? Que yo de lo que me quejo es de la gran mentira con la que se ha hecho con la mayoría absoluta. De eso me quejo, de esa mentira que arrastraba a todos los españoles. Si ahora no puede, que se vaya a su casa y convoque nuevas elecciones y un gobierno de concentración nacional. Eso es lo que deberíamos exigir entre todos con vergüenza torera. Pero no exigir, él tenía que dimitir, no exigir yo que se vaya. Rajoy seguirá confiando en su equipo, no habrá de momento ninguna dimisión ni ningún movimiento, es lo que ha dicho estos días, porque confía en que esas medidas que ha liderado de alguna manera dé sus frutos más pronto que tarde. Pero eso sí, ha sido realista y dice que el dato tan trágico de los parados en este país, más que echarles para atrás, les anima a seguir hacia adelante y es un aliciente para seguir luchando. Emi. La verdad es que, bueno, yo entiendo que Mariano Rajoy quiera dar un mensaje positivista porque no le queda otra. Y ser absolutamente realista, pues creo que ahora mismo el gobierno le puede temer a eso como una bala verde. La clase trabajadora no puede llegar esta vez peor, es imposible. En las peores circunstancias posibles para todos los trabajadores de nuestro país, y no solamente de nuestro país. Yo los tiendo hacia Europa y los tiendo incluso, me estoy acordando de los trabajadores estos que han muerto, que sí tienen alguna relación también con nosotros, estos que han muerto en Bombay, creo que ha sido, en la India, que muchos de ellos estaban trabajando para empresas españolas. Ojito con esas cosas, ¿eh? La pérdida de derechos de toda la clase trabajadora ha quedado
vista, más clara que el agua. Es imposible que se le haya arrebatado o que se le arrebate ya, aunque quizá eso no toque fondo nunca. Quitar más derechos ya puede ser absolutamente terrible. Ahora mismo esta manifestación está más que justificada en la historia reciente de nuestro país y es verdad que el Gobierno tendría que hacerse una relectura. Creo que no, aunque cambiara el Gobierno, fijaros en lo que estaba comentando, habéis comentado vosotros, aunque dimitiera Mariano Rajoy, yo creo que, y se llevara por delante todo su Gobierno, no va a cambiar muchísimo más la política contra la clase trabajadora, ya no solamente española, sino europea y por ende planetaria. No va a cambiar, no va a cambiar. Aunque cambiara el Gobierno, aunque pusieran a otros personajes, tenemos las mismas pulgas, señores. No va a cambiar absolutamente nada. Tiene que haber un cambio profundo, enorme, en los que están gobernando Europa, porque sus políticas se han visto clarísimas, clarísimamente, ese neoliberalismo salvaje que no tiene absolutamente ningún tope, se ha visto de una manera clara y evidente que ha fracasado de una forma, pienso yo, estrepitosa. Los datos están ahí y están cantando constantemente. Yo lo que sí pido a todos los políticos españoles, fijaros, y hasta rompo lanzas por algunas ideologías, lo que sí les pido es que se haga una unión, un gran pacto, sí, que Mariano Rajoy no hablaba a favor de ello precisamente, un gran pacto en nuestro país y una oposición frontal ya de una vez por todas a la política que está imperando desde Alemania y que nos están incrustando sí o sí, en perjuicio del sur de Europa, siempre, como siempre, somos los grandes perdedores de la Unión Europea, y a favor de un gran país como es Alemania. Si no se cambia drásticamente todo eso, desde ahí van a seguir infectando y haciendo que este virus del paro continúe cabalgando. Por eso yo soy escéptico, aunque estoy seguro que Mariano Rajoy y su Gobierno le encantaría controlar los niveles de paro y que bajaran y crear puestos de trabajo. Yo creo que en eso convenimos todos, pero no le va a ser posible mientras siga siendo el perrillo faldero, como también pueden ser los otros políticos de la política de Angela Merkel y sus amigotes que están bien sentaditos con ellos en la poltrona. Recuerden, antes de seguir, vamos a recordarle a los espectadores que ellos también pueden participar en este debate a través de ese teléfono que va a aparecer ahora mismo en pantalla, también a través de ese perfil que tenemos en Facebook. Tiene que buscar Café y Más y, como siempre, esta casa es la suya. Cualquier opinión o sugerencia será transmitida en directo en este debate. Miguel. Sí, bueno, vamos a ir puntualizando algunas de las cosas que se han dicho antes y que yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber. Me parece que la señora Cospedal ha estado en China 8 o 9 días fuera de la comunidad, no como presidenta de Castilla-La Mancha, sino como secretaria general del partido. Miguel, y te voy a pedir que no te extiendas demasiado porque este tema lo tratamos la semana pasada, o sea, quiero que entremos lleno al claro, trabajo. Es que José Antonio decía que esta mujer está donde tiene que estar. Esta mujer tendría que estar trabajando por la comunidad autónoma y si estuviera más tiempo en la comunidad autónoma, a lo mejor en la comunidad autónoma nos iría peor. Hasta ahora también tengo conocimiento de que la próxima semana en Fenavín parece ser que no va a dignarse a asistir. No sé por qué, no sé si es que le parece que no es suficientemente importante la feria del vino más importante de Europa y una de las más importantes del mundo, donde participan bodegueros, empresarios y compradores de vino de más de 80 países. Hombre, algo a esta señora por sus actitudes y por sus obras les conoceréis, por sus obras nos dicen que Castilla-La Mancha le importa muy poquito y se ocupa de ella muy poquito. Y yo reclamaría que de la misma forma que a un funcionario, cuando no está en su trabajo, se le quita el sueldo, que a esta señora empiece a quitársele el sueldo y que dé ejemplo cada día que no está trabajando para Castilla-La Mancha. Y ahora centrándonos en el tema que nos viene esta noche. Sí, el tema que nos viene esta noche, hay que empezar también hablando de este ministro que tenemos, que en un momento determinado, en mayo del 2010, cuando se votó aquella medidas extremas que pedía Zapatero y que le costó la presidencia del gobierno, le dijo a un diputado de Coalición Canaria: deja que España se hunda, que
que ya vendremos nosotros a salvarlo. Estos son los que se ocupan de España, los que quieren que España se hunda en tal de gobernar. Estos son los que están haciendo leyes para perdonar que se puedan fugar los capitales, que no hacen nada para recuperar los capitales. Estos son los que no han cumplido ninguna de sus promesas electorales, los que están haciendo que cada día seamos un poco más pobres, tengamos peor educación, peor sanidad, más impuestos, más paro, menos esperanza. Es preocupante que te digan que en los próximos años, no meses ni días ni tal, que en los próximos años va a ser imposible crear puestos de trabajo. Esa desesperanza el pueblo no la puede admitir. Vivimos con la esperanza de un mundo mejor. Tenemos la obligación de tomar medidas para que eso sea posible. Lo que no podemos estar es cruzados de brazos esperando a ver qué decisiones toma Europa por si por casualidad hay alguna que nos viene bien y nos ayuda un poco, pero no he oído yo en ningún momento que los ministros españoles y el presidente del gobierno en Europa digan no a cualquier medida que Europa ha tomado y que está teniendo las consecuencias que estaban diciendo, que son todas contrarias a la creación de empleo, a la inversión de los trabajadores y que no sea beneficiar a la banca. Estamos viendo todos estos días, en la última semana, los beneficios que declara la banca en estos últimos meses. Beneficios multimillonarios gracias a que entre todos los trabajadores y los parados estamos metiendo dinero a los banqueros. Y los banqueros, en vez de dar ese dinero para crear empleo, para crear inversión, para que los pequeños empresarios puedan invertir y crear puestos de trabajo, ¿qué es lo que hacen? Coger e invertirlos en bonos del Estado que les resultan mucho más rentables. Con lo cual estamos creando ahí beneficios económicos de los banqueros y de la deuda del Estado. Terminamos, Miguel. Pero los ciudadanos no, son los ciudadanos los que necesitan trabajar y son los ciudadanos los que necesitan ayuda y son los ciudadanos los que necesitan inversión de la banca e inversión económica. Miguel Acruz hablaba de esa reforma laboral hecha por Rodríguez Zapatero y que le costó la presidencia. Rajoy estos días decía que esa reforma laboral se debía a la mayor parte de los parados registrados hoy en día. José Antonio. Mira, yo estoy de acuerdo con el último que ha dicho Miguel. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que los bancos, quiero decir, no solamente los bancos, los bancos y las cajas de ahorros tienen que de verdad poner el dinero a disposición de las empresas y a disposición de los ciudadanos. Estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo creo que también, y está claro que hay dos formas de hacer las cosas. Una, cuando decías que el gobierno no ha hecho nada en Europa, este gobierno sí ha hecho. Este gobierno no se ha opuesto porque este gobierno sí ha trabajado dentro de Europa de la mano de Hollande. La mano de Hollande, este flambi que le decían los mismos, el flambi es un flan de estos así blandengue que le decían los propios, vamos, de hecho su mujer, que decir, los propios correligionarios franceses cuando no le esperaban como presidente del gobierno de Francia, de la mano de lo que quedaba de Italia, y sí se ha trabajado dentro del Consejo de Europa. Esa es la gran diferencia, que antes con el gobierno del Partido Socialista sí que íbamos a remolque porque no nos hacía caso nadie, porque no cumplíamos nuestra palabra, porque la palabra que dábamos fuera sí que no valía. La palabra del gobierno, la palabra del gobierno del Partido Popular, a nadie le gusta. Prensa norteamericana, hablando de tu presidente que estás defendiéndose. Si voy a traer prensa norteamericana, yo no he visto insultos más graves contra un presidente que los que hizo hace 2 meses Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Jamás he visto insultos españoles. Yo no sé si son insultos o no, evidentemente. Yo sí los he visto y los he leído. Evidentemente las opiniones que puedan tener otros países sobre España, a mí me preocupan. Como España no, como su presidente, a su presidente. Mira, Isabel, a mí me preocupan, pero lo que sí tengo claro es que dentro del Consejo de Europa sí que se han hecho las cosas y sí que se ha ido de la mano y sí que se han creado unos frentes contra Alemania. Lo que no está ocurriendo ahora mismo, es decir, antes sí que nos venía a decir, oiga, hagan ustedes esto y había que llegar al Congreso y votar con la nariz tapada, pero se ha votado. Y se ha votado la reforma de la propia Constitución española porque nos lo ha pedido y nos lo pidió Europa. Eso no ha ocurrido todavía. Y eso sí ocurrió con el gobierno del Partido Socialista. Y cuando algunos decíamos, incluso en contra de la opinión de mi propio partido, que era esto de perder la soberanía, que vinieran a implantárnoslo desde Europa, y no pasó nada. Y se ha hecho. Es decir, para una reforma, la reforma estructural de la banca. Y eso realmente lo votó el Partido Socialista. El hecho de que se pudiera crear el FROP y que se le diera el dinero que se le han dado a ese banco malo, eso vino a raíz de aquella reforma del Estado, de la Constitución Europea. El hecho de que
el gobierno de España, es decir, o que España actualmente estemos acercándonos a los niveles de reducción de déficit más o menos aproximados, evidentemente no estamos en lo deseable, desde luego que no lo estamos, pero se está acercando a esos niveles. El FMI también ha dicho hace 3 días, Christine Lagarde, oiga, están ustedes dando los pasos adecuados en esa línea. Pero yo no sé les si falta, es... pero Yo, les sí, falta, hombre, por supuesto que les falta, pero el resumen, quiero decir, y lo concreto, es que hay 2 modelos de hacer política en este sentido. Uno, que es decirle al Estado, decirle al país, como decía antes Miguel, la esperanza, efectivamente la esperanza es necesaria, pero hay que ser claros con los ciudadanos. Y a los ciudadanos no se les pueden decir, mire, no se preocupen que esto va a ser un camino de rosas y lo vamos a resolver. No, yo lo que me quejo es de un engaño, Isabel, partimos de... Isabel, se le dijo, vamos a ver, Isabel, Miguel, no te vayas al momento presente, no, pero Isabel, porque hay un programa, no sabemos qué hubiera estado en el momento presente. Hay un programa electoral que efectivamente se están haciendo cosas que no están de acuerdo con lo que llevaba en un programa electoral el Partido Popular. Ya lo ha reconocido el presidente, ya lo ha dicho, y ha dicho que es lo que más le duele, no poder cumplir lo que le dijo a los ciudadanos porque pues la situación... tiene que ir porque usted ha mentido, Isabel, ha entrado con una gran mentira. Isabel, y un gobierno de concertación, bien, ahora mismo nos está dando Isabel, una clase el lunes pasado, este lunes de esta semana, sí, en Italia se ha hecho un conjunto de gobierno de un montón de partidos y no pasa nada. Yo personalmente, fíjate, si te aceptaría un gobierno de concentración más al belga, donde hay menos ladrones que en el gobierno italiano, porque con la democracia cristiana al frente, bien vamos, ¿eh? Yo salvaría la pobre Bonino a pesar de los pero el resumen el que yo quería hacer es que el presidente del gobierno, yo creo que ha sido suficientemente claro diciendo que la situación es dura, muy dura, y que para que dentro de 2 años se pueda seguir generando o se pueda empezar a generar empleo hay que hacer los esfuerzos que hay que hacer actualmente y que se están haciendo cosas que a nadie, yo estoy convencido en este gobierno, le hubiese gustado, le está gustando tener que realizar. Otra cosa muy distinta es decirle, oiga, mire, no se preocupen, que esto lo vamos a resolver y dentro de muy poco lo tenemos resuelto. Efectivamente sí se dijo que a final de año se podían empezar a ver un síntoma de recuperación. Bueno, yo creo que es de verdad no solamente inteligente, sino además sensato y sincero decir, nos hemos equivocado. Los datos que planteamos no eran los que eran, son más duros de los que eran. Bueno, oiga, si es que cuando se dicen las cosas y se dicen las verdades o las estimaciones que cree ciertas el gobierno se equivoca y cuando dice otra cuestión también se equivoca, porque mire, esto es como todo, el toro nos va a coger siempre. Efectivamente la situación en la que estamos. No creo que sean tan tontos los que nos gobiernan, como para no saber cuáles eran los datos económicos que tenían delante. La mayoría de las autonomías. Aquí hay un gran problema de fondo. Esto es la Europa del capital y de los supercapitalistas. Hay una película, perdonadme el paréntesis, que se llama El capitalista de Gabras, es una película de Gabras, este director griego, que merece la pena que veáis alguna vez, porque se pone muy claro y lo explica muy bien y de una manera muy evidente cómo se mueve el tinglao a nivel de capitales por el mundo entero. Yo ya no hablo solamente de Europa, por el mundo entero. Y aquí hay un problema muy grande, y es que los estados prácticamente han desaparecido, los gobiernos están medio volatilizados. Y aquí quien controla, y en las siguientes elecciones es que de verdad, yo muchas veces lo he dicho así en plan de cachondeo, pero voy a insistir en ello, es que van a tener que venir, no partidos políticos, sino grandes corporaciones bancarias, a ver cuáles nos gustan más a los europeos para ver quién decidimos que sean los que gobiernen. Quiero decir con todo esto que lo que no puede ser es que se haya perdido tanta soberanía, tanto control, en pro de unos señores, unos supercapitalistas, grandes, que manejan grandes corporaciones, y donde lo que gobierna es el capital y el beneficio a costa de. Cuando se pide, que me parece muy bien, se pide a los españoles por parte del gobierno, oye, hacer un esfuerzo mayor, tener esperanza tal y cual, es que hay que aguantar el tirón. Pero, joder, ¿quién está aguantando el tirón? Vamos a ver, ¿quién está aguantando el tirón? El tirón lo están aguantando los de siempre, los nos más. Nos quedamos con esa reflexión y nos vamos a publicidad unos minutos y ahora volvemos aquí en Café y Más. Hasta ahora.
Hoy es 1 de mayo, Día Internacional de Trabajador, y como no podía ser de otra manera, en este Café y Más estamos analizando la situación socioeconómica a nivel nacional y también analizando las últimas palabras del presidente y los dirigentes de este país en torno a este problema. Emi, estabas haciendo una reflexión interesante. Sí, acabo con ello. Primero, decir que la película de Gabras se llama El Capital, no Capitalismo, como he dicho antes, se llama El Capital. Es muy interesante, me gustaría que la vierais y que la gente que nos escucha también le eche una mirada para que vea un poco cómo se funciona, cómo funciona la maquinaria interna dentro de las grandes corporaciones. Y lo último, para terminar, y ya os doy la palabra, yo lo que quería decir que el hecho de que los estados hayan perdido terreno a la hora de gobernar a sus pueblos significa haber dejado vía libre absolutamente a estas grandes corporaciones de las que estoy hablando para que se manejen por aquí como Pedrito por su casa, de forma tal que, como no interesa nada más que otra cuestión que no sea solo y simplemente la ganancia económica, al factor humano se le ha dejado de lado. Es decir, allá donde no hay rentabilidad, que es en los asuntos más sociales, más los que atañen más al pueblo directamente, eso se ha dejado completamente de lado. Mirar lo que estamos viendo, la cuestión de la educación, de la sanidad, etcétera, 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 etcétera. Y se han perdido, se han dejado de lado todos esos mecanismos de control para que no se pueda especular con absoluta libertad, arruinando a estados enteros. A mí lo que me gustaría es que que Europa rebobinara un poco hacia atrás en el tiempo y al menos si se consiguiera políticamente que los estados pudiesen intervenir hasta cierto punto, allá donde empiezan a corromperse estas grandes acciones de estas multinacionales, allá es donde los estados deben empezar a intervenir. Porque si eso no se hace así, esto va a ser una merienda de negros, y estoy absolutamente convencido de que aquí no se va a convencer a nadie para que venga a emplear sus grandes capitales y todo esto que se dice. No, es que tenemos que atraer el capital, hay que atraer el capital. Bueno, ¿atraer el capital cómo? Con mano de obra súper barata, al estilo de... como, por ejemplo, yo vuelvo otra vez a decir lo que he comentado antes, metiendo gente en unas condiciones infrahumanas, y mirar hasta dónde se llega, ¿no? Que es esa la política que se ha estado llevando a cabo aquí en Europa en estos últimos años. Miguel, un inciso muy chiquitito. Retomando el tema, cuando yo he pedido la dimisión de todo el gobierno en pleno, es que no hay absolutamente ningún ministerio que tenga avances por parte de nadie, porque si nos vamos al ministerio donde tú estás, ya me explicarás, ¿algún ministerio de los que hay en este momento funciona en este país, y valga la redundancia, funciona algo? Sí, yo creo que sí, ¿sabes? Respuesta rápida y vamos a centrarnos en el tema de esta noche. Miguel Lacruz, sí. Hablábamos de la imagen internacional que estaba pudiendo provocar esta situación a nivel exterior, y tú has recopilado algunas portadas. Claro, ¿no? claro, es que yo tenía portadas del otro día, hace 2 o 3 días, del Wall Street Journal, que habla del paro en España, del Economic, que habla del paro en España, la BBC, de la Financial Times, es decir, todo el mundo está preocupado con la imagen que tiene España internacionalmente, que no me digan que eso es culpa de Wall Street Zapatero. Journal, el desempleo llega al 27,2% y con una imagen bastante significativa, claro, en las la oficinas. oficina del empleo. En la BBC utilizan la misma foto para decir lo mismo. El desempleo en España llega a máximos históricos. Bueno, se repite una y otra vez, y siempre España, ¿no?, en portada. Claro, y ante eso, el otro día en Granada, y ante una reunión que tuvo el señor presidente del gobierno, esta vez sin plasma, esta vez al natural y tal, pues que después de tanto tiempo venía a decir, él está convencido de que lo está haciendo bien, es decir, que ese es el problema, que dice, soy incapaz de la promesa que hice, que era disminuir el paro, soy incapaz de hacerlo, no lo puedo hacer, no he hecho lo que prometí, lo reconoce, he hecho lo que he podido, lo que me han
han dejado lo que convenía, lo que ha dicho Merkel. Pero él sigue diciendo, ha habido avances, ya sé que la gente no los ve, pero ha habido avances, y lo que le pido es un poquito de paciencia, porque la reducción del déficit, la reforma, la reestructuración del sistema financiero no se hace un día para otro. Vamos en la buena dirección, sabemos a dónde vamos y somos plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. No es esa la impresión que da en Europa, da la impresión de que no saben lo que están haciendo, porque desde luego si son conscientes de lo que están haciendo y lo que están haciendo es crear más paro, más pobreza, más destrucción de empresas, más cierre de pequeñas y medianas empresas, más fugas de capitales, menos control del dinero que se pierde, si sois conscientes de todo eso, eso es lo que estáis haciendo, gobernando para empobrecer a los ciudadanos, para quitar derechos, para hacer que todos seamos más pobres, para estar en manos de los bancos, para estar en manos de lo que dice Europa simplemente, para acercarnos cada vez más a lo que es Grecia, mira, para estar peor. Vamos a dar paso a José Antonio. Yo personalmente creo que lo dice el presidente, son palabras suyas. Mira, es decir, lo que has citado el presidente, yo creo que, es decir, evidentemente son palabras suyas, pero yo creo que hay que ser, es decir, hacer un discurso fácil es sencillo, valga la redundancia. Es decir, hacer un discurso fácil es bastante sencillo. Yo siempre hablo de las, y con todo el respeto y sin creer, sabes que no es una cuestión personal, pero aquello de poner el cajón y subirte en mitad de Hyde Park a ¿Hyde Park? No, sí, no es como se llama. Sí, Hyde Park, sí. Londres, en el centro de Londres. Efectivamente, es en Hyde Park. Es decir, y hacer tu alegato y hacer el corrillo es fácil. Es decir, y esto generalmente lo suele ser, pero decir, hay que ser coherente. Es decir, cuando estamos hablando de una renuncia de soberanía dentro de la Unión Europea, es decir, hay algo que no casa. Es decir, hay algo que no casa. Estamos hablando de que España vaya a una situación diferente, los países vayan a una situación diferente dentro de la Unión Europea. El Partido Socialista, igual que el Partido Popular, dentro de la construcción de lo que es Europa, ha venido defendiendo lo contrario. Y yo creo que todos hemos venido defendiendo lo contrario. Una cesión, una cohesión, una cesión de nuestra soberanía dentro de las instituciones europeas para que se puedan armonizar políticas, se puedan armonizar criterios. Desde la política financiera a la política bancaria, que yo estoy de acuerdo con que hay un gran problema, y ha habido un gran problema. Fíjate si hay un gran problema, que hemos dilapidado una caja por meterse a hacer cosas que no era prestar dinero. Se han metido a otra cosa, ¿no? Hay un grupo de señores y algunos están ahora con graves problemas frente a la justicia porque veremos cómo sale esto, ¿no? Es decir, y algunos nos llamaban loco. Yo, y perdonadme, soy muy irreverente cuando dije en esta casa hace ya mucho tiempo, en una etapa anterior, y vuelvo a decir ahora, que a lo mejor lo que hubiese sido necesario era dejar caer esas cajas, exigirles responsabilidades a los gestores, a todos, a los gestores, y garantizar los depósitos. No había pasado nada. Hombre, esto, claro, algunos llamaban loco y me llamaban neoliberal, capitalista voraz y demás, ¿no? Bueno, pues esto es lo que están pidiendo ahora mismo también algunos, ¿no? Quiero decir, por eso digo y hablo de la coherencia. Efectivamente, la reducción del incremento del IPC, es decir, de la inflación, se está viendo. Evidentemente es un problema de consumo, y evidentemente es un problema de consumo y de distribución de los capitales actualmente, evidentemente. ¿Que ha disminuido el déficit? Yo creo que a nadie puede decir lo contrario. Son datos, no tanto como nos gustaría, le gustaría a cualquiera, incluso a los que estamos en el mundo de la empresa. Evidentemente, que la balanza comercial española con el exterior ha crecido, desde luego, que esa prima de riesgo que antes era el coco, ahora mismo nos asusta relativamente, y eso sí demuestra. ¿Cómo estaba? Sí, no, está en 300, 200 puntos, sí, claro. Claro, Zapatero. Claro, y en un año y medio se han creado hemos llegado a 500 y a 600. Y en un año y medio, Isabel, de casi 5 millones de parados ha habido solamente 1 millón de creación. Claro, y evidentemente esto no es una justificación. Yo creo que esto sigue siendo un drama para el propio gobierno, pero sí ha habido un incremento del número de autónomos, evidentemente también porque es una solución para los casos de desempleo, y se están dando las facilidades para eso. Han cerrado 50.000 empresas. Sí, y se están, claro, y se están creando. Se están ayudando, se está ayudando a esos nuevos valores, Isabel, que no los estamos viendo en ninguna parte. Pero desde luego yo creo que se está intentando frenar también esa sangría que está ahí. Hay otros modelos, había otros modelos hace un tiempo que nos han visto dónde nos han llevado. Yo solamente un dato, es decir, y algo que es curioso, evidentemente las portadas que habéis enseñado son las que son, pero no son portadas muchas de ellas. Evidentemente es la opinión sobre la situación del paro en Europa. Yo sí que vi el de la economía de Le Monde el otro día y efectivamente había una separata, así. En el resto, donde la portada y donde el artículo que abría la sección de Internacional de Le Monde el viernes pasado era el paro en Europa. Y efectivamente hacían hincapié en España porque es el que más paro tiene. Tiene un paro estructural desde mi punto de vista España. Y es un problema de modelo, y es un problema de sistema.
Aquí nunca se ha puesto, ni con el gobierno de Aznar tampoco, nunca se ha entrado de verdad al meollo porque es el miedo. ¿Qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Antes, y acabo, cuando decíamos, claro, es que los costes, es que necesitamos tener unos salarios dignos, efectivamente, que necesitamos no perder esos derechos, efectivamente, pero cuando somos consumidores, lo que decimos es que no queremos pagar, la chaqueta a 50 euros y la queremos comprar a 30. Es que, claro, es que todo esto... Rodríguez ha citado a lo largo de lo que estaba leyendo algo que es importantísimo, como es la Feria del Vino que se va a inaugurar aquí la semana que viene, el domingo que viene. Es absolutamente vergonzoso que no venga nuestra presidenta Cospedal a inaugurarla. ¿Cuándo es? Una de las, no sé si es la segunda o la tercera del mundo en importancia, en exportación y en una cantidad de divisas que aporta este país y a la importancia de Castilla-La Mancha, porque lo que sí vienen a comprar desde Japón, y aquí cuando se nombra en Japón se nombra Castilla-La Mancha, y la feria de aquí es la mejor propaganda de este mundo, y no venir a inaugurar la feria porque la hace el Partido Socialista, esto es vergonzoso, hombre. No tengo el dato y no sé si vendrá el día que se inaugure, veremos si ha venido porque he estado mucho tiempo en esa feria, y lo sé, ahora no estoy porque no puedo participar, no tengo tiempo ni nada, pero además, ni siquiera se da un euro para la feria. ¿Qué le han hecho ellos? Pues no vamos. Es decir, ¿a dónde vamos con esta manera de gobernar? No vamos a ninguna, porque si de algo estamos subsistiendo en este momento en Castilla-La Mancha es de las exportaciones del vino. Claro. Es de las exportaciones. Pues fíjate, tenemos a una presidenta que se va a China a vender no sé qué y no viene a inaugurar una feria de la vital importancia que vienen de todo el mundo, de China, de Japón. Yo he visto las invitaciones. Escuche, eso se agotó hace casi 2 meses, la venida de toda esta gente a este país. No, hombre, lo que no podemos hacer a estas alturas el ciudadano de a pie, que yo soy ciudadano de a pie, es ver lo mal que se están llevando las cosas. ¿Qué dices que me pongo? Eso no hace feliz a nadie, hombre. Y al de ciudadano de a pie, menos. Nosotros exigimos que se sienten y que piensen juntos, porque si no ha valido el de antes, el de ahora tampoco, O sea, que tienen que sentarse a pensar a ver de dónde nos sacan. Dejamos con esta reflexión final el debate de la situación económica y social en España y vamos a abrir el otro gran tema de esta noche, la ley del aborto. Como ustedes saben, Gallardón está intentando limitar este derecho a las madres que se tengan que ver en esta situación y vamos a citar solo un ejemplo. Por ejemplo, las malformaciones ya no serán susceptibles de aborto. Podríamos ir diciendo más, pero Emi, quiero empezar contigo. ¿Qué opinas de que se limite más el derecho al aborto? Está clarísimo que es una concesión del gobierno a la Iglesia, ¿no? Aunque me tenéis que perdonar, saltó a los medios de comunicación una noticia de un obispo famoso de nuestro país que aconsejaba como método preventivo para no quedarse embarazado el sexo anal. No sé si lo habéis escuchado. Bueno, eso está en la red, tú sí, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? Pero solo en los matrimonios, que es lo de... Bueno, solo en los matrimonios, tal, a mí me importa un carajo, ¿no? Pero decir, para evitar los abortos indeseados, matrimonios que estáis bajo la ley de Dios, ese Dios tan raro, ya sabéis, ese del triángulo, ¿no? Del triangulito y con barbas blancas, ¿no? Porque ese no es el Dios verdadero para nada, ni de cachondeo, ¿no? Y decir chorradas de este tipo. Aconsejar eso a las familias españolas católicas, que superan en inteligencia a este individuo, pero con muchísimo. Y, por otro lado, fomentar un retroceso espectacular en las leyes españolas en lo que se refiere al aborto, quitándole a las madres la capacidad de decidir sobre sus vidas y en contra de la legislación que ya tenemos, que está de acuerdo con la legislación europea, que es una cuestión avanzada y actual. A mí eso me parece un retroceso que nos manda de nuevo 20, 30 años atrás o 40 años atrás y creo que se les tenía que caer la cara de vergüenza a todas las personas, sean quienes sean, que vienen intentando imponer doctrinas morales, como tú dices, Miguel, de este tipo a las familias cuando el ambiente generalizado entre la gente es totalmente adverso a lo que ellos dicen. A mí me parece eso absolutamente catastrófico. Yo no estoy para nada a favor de que se realice un retroceso de ese tipo, porque incluso las familias del PP estaban beneficiadas por este avance en las leyes. No pasa absolutamente nada. Quitarles a las madres su capacidad de decidir, cuando incluso
pueden estar delante de un embarazo de una persona que puede tener deficiencias congénitas o cualquier historia. Yo creo que eso es una libertad. Yo, al margen de si yo estoy o no a favor del aborto, yo hablo de la libertad de la gente, que es muy diferente de cuál es mi opinión personal en una circunstancia de ese tipo. Esa libertad no se le puede quitar a la gente. Decía Emiliano que era como retroceder 30 años y no va muy desencaminado, porque Gallardón esta semana decía que esta nueva ley estará basada en la de 1985, pero se regularán algunas malas aplicaciones de aquella ley. Eso sí, dice que será una de las leyes más avanzadas de Europa. Miguel. Sí, más retrógradas de Europa, diría yo. El gran problema es que el Partido Popular y el ministro de Justicia pues parece que tiene una serie de deudas con la jerarquía de la Iglesia, con el señor Rouco Varela y compañía, y que ellos lo que quieren hacer es, como siempre han hecho a lo largo del franquismo, meterse hasta en las alcobas de los ciudadanos y decir cómo los ciudadanos se tienen que amar, con quién, de qué manera y con qué postura. Con esa postura que la única que no era pecado, se decía en algunos catecismos entonces, era la postura del misionero, que está así, que yo me he leído los catecismos del padre Astete y tengo algún escrito sobre esos temas de los catecismos de nuestros padres, los que todos rezamos en algún momento. Estamos en el siglo XXI. El derecho a la vida es defendible por todos en cualquier momento. Creo que no hay nada más doloroso para una madre que poder o tener que desprenderse de un hijo, pero deje a la madre que pueda tomar la decisión de serlo, de ser madre o no. Creo que las mujeres no pueden, nadie puede quitarle el derecho a una madre a ser madre cuando ella desea ser madre. Y luego hay casos dolorosísimos que parece ser que no tienen moralidad, que una niña puede ser violada, violentada, violada por varias personas o por una, da igual, y que hasta ni en esos casos donde puede ser el trauma más doloroso y más horroroso para una persona, se le obligue a tener ese hijo producto de un delito, de una violencia. Yo creo que ese retroceso no se puede hacer. Nosotros tenemos una ley que es la que tienen la mayoría de los países de nuestro entorno, la mayoría de los países europeos. Dejémosla estar como está. El Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Constitucional, ya cuando el PP puso un recurso, ya se pronunció, como se pronunció también contra los recursos del matrimonio homosexual. Dejemos la sexualidad donde está, en la alcoba y en la intimidad de las personas, y no queramos meter el boletín oficial del Estado en las alcobas. Bueno, José Antonio. Solamente empiezo puntualizando una cosa. El Tribunal Constitucional todavía no se ha pronunciado respecto al recurso del Gobierno del Partido Popular y de la muy católica región de Navarra, que son los que han presentado ese recurso, ¿no? Yo no estoy a favor de que haya una modificación genérica y global de la ley actual del 2010. Sí estoy a favor de una modificación en una sola cuestión, que es en el tema de la edad a la hora de quién puede tomar o cómo se puede tomar la decisión a la hora de poder practicar una interrupción voluntaria del embarazo. Yo soy de los que creo que una persona con 16 años puede ser madura o puede no ser madura en función también de la situación, ¿verdad? En general, bueno, es una de las leyes, posiblemente la actual, no sé si está más o menos en la línea, hay una gran divergencia ahora mismo en las leyes europeas. Lo que sí es cierto es que si la reforma va por los caminos que parece que apuntan las noticias, nos va a equiparar con la muy católica Irlanda, con la muy católica Grecia y un poquito con la muy rara Portugal, que no saben dónde tienen un pie en cuestión religiosa, ¿no? Sino con los ingleses o la tienen en ocasiones con sus primos iberos, ¿no? Con los españoles. Pero yo personalmente no estoy a favor de que haya una reforma en ese sentido. Yo soy de los que creo que la madre, o en el caso de que sea una pareja constituida, y antes hacía la broma de lo del la broma no, o sea que el obispo Alcalá lo ha dicho, que solamente dentro de las familias católicas casadas. También este señor hay que agradecerle aquello que dijo de la enfermedad sobre los homosexuales, ¿no? Entonces, pues solamente yo creo que es la seriedad de las palabras de alguien que en lugar de guiar a sus ovejas, se dedica... Las espanta. Bueno, las espanta o se quiere dedicar a mercadear de verdad. Tenía que estar en un psiquiátrico directamente, así de claro. Hombre, esto
no lo sé, pero al menos, que decir, por desgracia, sus creencias a lo mejor le empujan a decir eso, cuando también hay otros religiosos que sus creencias les empujan a decir cosas diferentes, ¿no? En este sentido, ¿no? Pero insisto, una modificación actualmente yo personalmente creo que no favorece a nadie más allá de una cuestión con el tema de la edad. Sí que hay que terminar de regular las cuestiones deontológicas a la hora de poder practicar esos abortos, o sí, a lo mejor ser algo más, bueno, diríamos más estricto a la hora de que los casos de verdad que tengan una afección. Y no hablo solamente de una cuestión de salud, ¿eh? Yo soy de los que creo que, y esto es una cuestión evidentemente muy personal, ¿no? Sino que el hecho de un embarazo no deseado en algunas circunstancias va más allá de una cuestión exclusivamente de salud, sino también que puede condicionar la vida de una persona para bien y para mal, ¿eh? Es decir, esto desde luego no lo saben nada más que las mujeres que se tienen que enfrentar a eso a la hora de tomar la decisión, ¿no? Que yo creo que son las que posiblemente no, son a las que les toca decidir evidentemente sobre su cuerpo y sobre su futuro. Y desde luego yo creo que esto tiene que estar complementado, ¿no? con algo muy importante que son planes de educación sexual, ¿no? O sea, con eso y con que, y yo siempre insisto, y me oiréis decir, no solamente la Iglesia Católica Apostólica Romana, que evidentemente es mayoritaria, sino que las iglesias se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es al espíritu de los hombres y las mujeres, ¿no? Y que se queden exclusivamente las iglesias, todas, porque todas intentan, van de la mano en este sentido para intentar pedir a los gobiernos que, bueno, pues que todo esto pueda ser pecado o no sea pecado. Y evidentemente hay una discusión ética y filosófica importante, ¿no? Incluso los propios no creyentes, pues también hay una discusión importante sobre dónde está el inicio de la vida, el Nazirutus, o cuáles son, si es un tema de derechos civiles o un tema de un debate una cuestión mucho más biológica, profundo, ¿no? Y también, si cabe, ¿no? Filosófico, por lo que apuntaba José Antonio, dónde nace, ¿no? realmente ese feto o ese ser que está dentro. Gallardón decía que no se contemplara la malformación como excusa para llevar la ley, el aborto a cabo, y decía que la razón es que la discapacidad no puede significar un trato desigual y una merma de derechos, y esa no discriminación debe aplicarse también a los no nacidos. ¿Qué prevalece más? Aquí, claro, ya nos estamos metiendo en ese debate filosófico que apuntaba José Antonio, pero aquí, ¿qué prevalece más? ¿El derecho a la madre de no saber o de no saber cómo enfrentarse a esa malformación del bebé, o ese bebé cuando tenga la malformación, si tiene derecho o no a estar? Claro, es un tema, Emi, claro. coincidirás que en qué complicado, y dónde se puede establecer el límite del uno y de otro, ¿no? Sí, es muy complicado, y yo coincido con lo que ha dicho José Antonio, que al final esto es una discusión ética y espiritual, pero también por ahí hay ciertas teorías espirituales que dicen que el ser no nacido en un cuerpo nace en otro. Entonces, si por ejemplo todos los religiosos creyeran en eso, que no es católico, No pasaría nada. entonces no pasaría absolutamente nada. Ser que no nace en este cuerpo se va a otro. Lo que ocurre que es, según el patrón de la Iglesia Católica a nivel de pensamiento sobre esta cuestión, los seres humanos empezamos nuestra evolución en este cuerpo y solamente una vez. Para ellos no hay reencarnación, cosa en la que yo creo que se equivocan rotundamente. O sea, esto quiere decirse que todo depende siempre del patrón de ejemplo de la religión en concreta. A mí es que me asusta profundamente que las religiones se entrometan en las cuestiones que son más bien de tipo político, y es cuando hablo de las libertades de las personas. Porque ¿qué haces con alguien que piensa como esto que he dicho yo? Que no tiene nada que ver con ese pensamiento ético de la Iglesia Católica, ni de los musulmanes, ni de los budistas, ni etcétera, 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 que hay un montón de religiones en el mundo, ¿eh? Solamente hay unas 2.000 variantes cristianas, que ya tiene narices la cosa. Entonces, no puedes entrometer. Yo creo, bajo mi punto de vista, que es una intromisión en el pensamiento espiritual, ético, filosófico y religioso de cada individuo. Por eso la Iglesia no tiene derecho. No puede incrustar una ley por cojones, porque es como se va a hacer, ¿eh? Porque entonces estamos, ya termino con esto, Miguel, sí. Perdona. Estamos quejándonos casi siempre diciendo, mira, es que estos países, los países musulmanes... Esperamos la ley y dejamos el debate para... Mira, pues es una buena excusa, porque yo Isabel. me he manifestado y ya no me da tiempo. Isabel, es una buena excusa porque... porque la ley y retomamos el debate. Y ya está. Es una buena excusa, una buena propuesta que recogemos porque nos tenemos que ir. Ya están los anuncios
llamando a la puerta, como siempre se la tenemos que abrir. Gracias, Emi, gracias, Miguel, gracias, Isabel, gracias, José Antonio, por estar esta noche, en este día festivo, tomando este café y más con nosotros. Y bueno, vamos a dejar la política a un lado, pero vamos a intentar mover un poco las caderas y animarnos en este día. Después de la publicidad vamos a conocer a una de las precursoras de las danzas árabes aquí en Ciudad Real. Nos va a presentar sus próximos espectáculos, no se lo pierdan porque merece mucho la pena disfrutar con esta gran bailarina. Hasta ahora. La danza oriental es una danza milenaria que se remonta a las culturas matriarcales, donde se veneraba y se bailaba a la diosa del amor. Esa es una de las teorías del origen de esta danza, pero para saber un poquito más y sobre todo para descubrir cuál es el próximo espectáculo de danzas orientales que tenemos aquí en la provincia, pues hemos invitado a una de las mejores danzarinas o bailarinas. Ahora se lo preguntaremos a nivel nacional, pero tenemos la suerte de que vive aquí Safiya Isa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por venirte a tomar este café con nosotros. Debería de haber sido té, por aquello de respetar un poquito también, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la danza oriental y la cultura oriental, pero bueno, para la próxima. ¿A la próxima? Lo preparamos mejor y en Claro vez de ser un café y más, será un té y más. Un tema muy bonito. Decíamos, Safiya, que dentro de poquito vamos a tener otra vez la suerte de verte en el escenario. Va a ser muy cerquita, con un espectáculo muy bonito. Cuéntanos. Sí, la verdad es un espectáculo que estrenamos hace un año, pero se reestrenó en diciembre de este año dentro de las artes escénicas profesionales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los escenarios de otoño, en la gira de otoño. Y bueno, lo presentamos ahora en el Teatro Cinepaz de Miguel Turra, el próximo 11 de mayo, a las 9:30 de la noche. 11 de mayo, 9:30 de la noche en Miguel Turra. Además, es una historia que hará vibrar, dices. Sí. ¿En qué sentido? Porque no es un espectáculo, el típico espectáculo de danza, danza tras danza, sin ningún sentido, sino que lleva una historia, un hilo conductor, un alquimista que tiene una crisis en su búsqueda del ansiado, el elixir de la vida, y ahí descubre que el elixir de la vida no es lo que él creía, es otra cosa. Bueno, pero qué no lo puedo bonito. decir lo que es. No, porque hay que verlo y Hay que verlo. hay que sentirse, ¿no?, seducido por esta danza. María José, Safiya, que llevas ya muchísimos años aquí en Ciudad Real, ¿a cuándo se remonta tu carrera? Pues mira, el año que viene, ya en el 2014, hago 15 años como bailarina profesional, en la formación, como contratada como bailarina, y bueno, siempre reciclándome, siempre renovándome, porque creo que es muy importante para cualquier trabajo. Claro, estamos hablando de hace 15 años, cuando las danzas orientales no estaban tan de moda como ahora. O sea, Nada que ver. Ahora no es tanto mérito, ¿no?, traer las danzas árabes a esta ciudad, pero hace 15 años, imagínense ustedes, María José de repente se planta en Ciudad Real y dice, esto hay que moverlo. Fuiste pionera en estas danzas. Sí, había pocas profesoras en toda España, era muy difícil la formación, el reciclaje de las bailarinas, y tampoco el acceso a Internet era tan fácil y había tanto material como hay hoy día, es muy fácil acceder. Y bueno, pues me lancé, al mismo tiempo estaba estudiando Ingeniería Técnica Agrícola aquí en Ciudad Real. Tiene mucho que ver con esto. Muchísimo, muchísimo, claro, todo el mundo se sorprende mucho, pero bueno, la verdad estoy muy orgullosa de haber hecho Ingeniería Agrícola. Claro que sí. Y tengo, de todo se aprende. De todo se aprende, y cultura general, que también es muy importante, no todo encaminado al mismo sentido. ¿Y cuándo decides dejar aparcada esa faceta de ingeniera y decirte, vamos a lanzarnos a las danzas árabes? Bueno, pues la verdad cada vez más empiezan a salirme más contrataciones, me empiezo a recibir bastantes comentarios, muchos comentarios, no me gusta la palabra bastante, es un poco imprecisa, no sé si sabes si es mucho o es poco, claro. Muchos comentarios muy, muy positivos sobre mi danza, según las alumnas, lo bien que se sentían aprendiendo conmigo y lo que aprendían, y mi forma de expresarme en la docencia. Y bueno, pues empiezo a animar cada vez más, me empieza a repercutir unos ingresos económicos que me permiten ayudar a mi familia también en los gastos que tenía estar estudiando fuera de casa.
Y bueno, gracias a eso me quedo a vivir en Ciudad Real, yo encantada, para mí Ciudad Real es mi ciudad. Claro, porque hay que decir que eres de un pueblo de Toledo, sí, que bueno, está cerquita, tampoco sí, eres de muy fuera. cerquita, soy de Orgaz, de Exacto. Toledo. Y ya bueno, me vengo, yo tenía ya familia viviendo aquí, y bueno, me vengo aquí a vivir y estoy feliz en Ciudad Real, me encanta. Muchos años y decías que las alumnas están contentas de la forma que das clases y claro, lo podemos decir porque aquí la que presenta también ha sido alumna de esta gran mujer y es que es difícil, ¿no?, convencer como tú convences a, bueno, no sé si difícil o fácil, a mí me parece difícil, ¿no?, convencer a una persona que quizás pueda tener complejos en el cuerpo, ¿no?, y decir, si vas a bailar y vas a ser la más bonita y la más profesional en el escenario, ¿no? Pues esto es como todo, es muy importante la psicología. Cuando te vas a embarcar en algo tan importante como es la docencia, no solamente los maestros infantiles, etcétera, y ellos lo pueden decir más aún, es muy importante la psicología del aprendizaje. Tener unos conocimientos de anatomía de la danza, no simplemente saber bailar, hay que saber enseñar. Puede ser, no necesariamente puede ser una buena bailarina y una buena profesora, puede ser ambas cosas, ninguna de las dos, una u otra. Entonces, si te dedicas a la docencia, te tienes que formar en la docencia y si además vas a bailar, te tienes que dedicar a formarte como bailarina. Son ramas distintas, pero van juntas. No sé si se han fijado ustedes que decimos danzas orientales cuando quizás muchas de las personas pues lo conozcan como danza del vientre, pero a María José esto no le gusta ni el término danza del vientre, es impreciso. ¿Por qué? Cuéntanos, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? No es exactamente, no exactamente no me gusta. Es como se la ha conocido en España muchísimo, precisamente porque el movimiento que más realza en la bailarina son los movimientos del vientre. Pero curiosamente no es en concreto danza del vientre, porque la clave no está en el vientre, está en las rodillas. Entonces llamarlo danza de las rodillas es un poco raro, ¿no? Pues entonces a mí me gusta mucho más el término evocando a su origen o a una de las partes de la cultura que más le ha influenciado, que son las danzas árabes. Danza oriental o danzas árabes, porque danza oriental hay muchas danzas orientales. La danza japonesa también es oriental, pero se le conoce como danza oriental a lo que en España conocíamos hasta ahora solamente como danza del vientre. A mí me gustan más danzas árabes. Cuéntanos, porque tenemos una imagen de las danzas árabes, ¿no?, que se puede utilizar siempre para seducir, pero no es eso, en realidad. ¿Qué le cuentas tú a tus alumnas cuando dicen, quiero venir aquí para aprender a lucirme? Y dices tú, esto es mucho más, es una cultura muy grande y muy apasionante también, ¿no? Sí, sí. Hay varias vertientes que cuestionan mucho la danza oriental o las danzas árabes. Primero, se confunde mucho la sensualidad con la sexualidad. Yo lo primero que digo a las chicas es que hay que diferenciar la N de la X. La danza tiene que ser sensual, pero no sexual, porque igual ha sido una de las danzas más populares, entonces bueno, no se utilizaban en palacios como la danza clásica, no era una danza de élite, era la danza del pueblo. De hecho, el Raqs Baladi es la danza del pueblo, la tierra, el pueblo. Por eso muchas mujeres en algún momento para sacarse un dinero lo han utilizado pues a modo de striptease, precisamente por su carácter sensual con N. Bueno, pues se la ha llevado por el camino sexual. Hoy día es una disciplina artística como cualquier otra y gracias a Dios, pues después de muchos años de trabajo de todas las compañeras profesoras de danza oriental en España y en el mundo, se la ha conseguido posicionar en una rama artística muy digna y cada vez más difícil porque cada vez la formación es mayor. Y tampoco hay que confundirla, porque sean danzas árabes, con la rama islamista del árabe. No tiene nada que ver, nada que ver. De hecho, por desgracia, ahora por la situación de Egipto ya se ha prohibido en televisión que se baile, en medios públicos que se baile la danza árabe, y es una pena porque es uno de las mayores riquezas que tiene la cultura árabe, la danza árabe, siempre bien tratada. Claro, es como si aquí nos quitan el flamenco. Sí. Sería algo, ¿no?, impensable, sí, totalmente. Algo así. Bueno, esperemos que la situación en Egipto vaya cambiando. Hablabas de la formación y, claro, poner una escuela como la que tienes tú ahora mismo, María José, no es cosa de un día. Nos decías, llevas 15 años ya en la formación en Ciudad Real, primero empezaste poquito a poco, pero por fin podemos contar con una escuela única en Ciudad Real.
no solo haces danzas árabes, sino todo tipo de actividades y siempre, ¿no?, bajo ese paraguas tan bonito que es una cultura tan lejana pero tan interesante, ¿no?, sí, como los países árabes. Sí, en la escuela, bueno, la escuela es una escuela de formación profesional especializada en danzas árabes, pero evidentemente tiene cabida otras disciplinas. Pero sí es cierto que la especialización y la principal rama precisamente es la danza árabe. Todo viene, bueno, yo he estado dando clases en muchos sitios, en Ciudad Real, he estado en el programa de deportes universitario, en la universidad del cual guardo muy buenos recuerdos, en varias escuelas actuales que siguen en funcionamiento de danza y baile de Ciudad Real, de las igual guardo un maravilloso recuerdo y grandes amigos, pero siento la necesidad de que a medida que las chicas van creciendo en conocimientos, tengo la necesidad de separarlas, de crear varios niveles, inicio, medio, avanzado, perfeccionamiento, etcétera. Entonces, no puedo tener en una hora, en una escuela multidisciplinar, en una sola hora, meter los conocimientos a todas al mismo tiempo, porque las de inicio se agobian, porque el nivel es muy alto, o las de avanzado se aburren porque el nivel es demasiado bajo para lo que ellas precisan. Ahí me nace la necesidad de que necesito un centro especializado y de ahí empieza una ilusión que empezó, al principio era una ilusión y se empieza a convertir en realidad, con mucho trabajo, por supuesto, como no queda otra, y mucha ilusión. Y ahí está, un sueño hecho realidad. Mucha ilusión, pero también, ¿no?, que se traduce en muchos cursos diferentes, muchas modalidades. O sea, cualquier persona que tenga interés por esta cultura puede encontrar una respuesta, ¿no?, en la escuela. Sí, claro. No nos centramos solamente en lo que es en el belly dance más estilo cabaret, pues esto que veis, los brillos, etcétera, sino que en chicas que van avanzando en conocimientos se les empieza a enseñar folclore árabe, y bueno, hacemos danza saudí, evidentemente elementos también. Bueno, todo ello lo van a poder ver en el espectáculo del 11 de mayo. Un espectáculo que ya está programado, pero yo sé que otra de tus ilusiones junto con la escuela es hacer un musical en toda regla. Bueno, musical. Musical, en la manera castellana de decirlo, ¿no? Seguro que tiene otro concepto en las danzas árabes. No, bueno, el tema de llevar, en realidad, el origen de la danza árabe, la bailarina árabe, en los países árabes en concreto, no había hasta ahora mucha costumbre de bailar en escenario. Siempre se bailaba por ejemplo, el Casino Badía del Cairo, que ya ha desaparecido, el actual Hotel Sheraton, fue uno de los pioneros en presentar la danza oriental como una danza pública de escenario, no ser una danza tradicional, interna, en casa. Entonces ahí se empieza, pero sí es cierto que en los países árabes no se baila en el concepto que tenemos como teatro, un escenario con butacas, etcétera, sino que se baila en un espacio central rodeado de mesas, estilo cabaret. Entonces ese concepto de teatro es muy occidental. Ya las bailarinas egipcias, turcas, libanesas van incorporando más sus danzas de una forma más del estilo hacia el público, hacia el patio de butacas. Entonces lo que hice del musical es un proyecto que tengo en mente de hace mucho tiempo, pero para lo cual se necesita gente muy preparada. Pero no es un musical como conocemos musical, es decir, no va a haber canciones, no nos imaginemos el Rey León. Sería una historia contada única y exclusivamente por la danza, en el cual parte va en este espectáculo del elixir de la vida, pero solamente una pequeña parte de lo que quiero hacer, pero por ahora no digo más. Qué bien, estaremos atentos a ese gran musical que está preparando Safiya. No sé, cuéntanos más cosas de todo este mundo, porque decíamos, teníamos esa fecha, la más próxima, 11 de mayo, pero luego en el verano no paras, es cuando más tienes. Además tienes una cita muy importante en Argentina. Cuéntanos qué importancia tiene. Sí, bueno, pues este espectáculo lo presentamos en Miguel Turra, como ya he dicho, en mayo, el 11 de mayo. Después también vamos a ir al Teatro de Mora, en Toledo, muy cerquita también de Orgaz. En agosto tenemos espectáculo también en Orgaz, un espectáculo que llevamos haciendo desde el 2005, con muy buen reconocimiento y ansiado por el público, en el que cada año voy innovando. No será este espectáculo porque ya lo presentamos en Orgaz, será algo nuevo. Y después ya me voy a lo que acabas de comentar en septiembre, que tengo la verdad una alegría tremenda como bailarina de que soy bailarina invitada, bailarina española invitada en uno de los mayores encuentros de danzas árabes del mundo, el EIDA,
que lo organiza Amir Taleb, que es actualmente el mejor bailarín del mundo de danzas árabes. Pero claro, igual muchas personas no conocen ni el nombre ni la importancia. Cuéntanos qué significa, no solo para ti, sino para toda la gente que se concentra durante esos días. ¿Qué supone para vuestra profesión? Es un evento internacional en el que van bailarinas, sobre todo latinoamericanas, por la cercanía. Hay dos festivales de los más grandes, hay otros enormes también, se hace aquí en Madrid, el Ragas Madrid, en Jaén el Belisur Dance, que son festivales importantes y muy grandes y muy bien tratados, en Barcelona, Munich Night, y no quiero seguir nombrando porque no me quiero dejar ninguno. Hay festivales maravillosos en España, con artistas internacionales maravillosos. Estos son de los dos festivales internacionales de los más grandes, el Cairo, que organiza Rakia Hassam, una de las grandes de la danza oriental, el Al-Awwa Salam, y en Argentina el Encuentro Internacional de Danzas Árabes. Hago un símil así un poco extraoficial, pero bueno, es como para un deportista ir a los Juegos Olímpicos. Es un sueño, ¿no? Bueno, pues algo así. ¿Y para cuándo volveremos a tener ese sueño en Ciudad Real? Porque tú has hecho varios festivales, todos ellos increíbles, María José, siempre en tu línea, pero claro, ya la gente empieza a echar en falta, ¿no? Sí, sí. Que se venga otra vez. He hecho 3 festivales internacionales de danzas árabes con bailarines invitados, también estuvo la Argentina Tasnim la última vez, bueno, etcétera. Por ahora, por la situación que todos sabemos, se hace un poco difícil seguir organizándolo, y además mi agenda ha engordado notablemente, entonces bueno, me es imposible. Si lo hago tiene que ser algo muy cuidado, muy bonito, entonces bueno, no descarto que pronto vuelva a retomar este festival en Ciudad Real. Bueno, ¿cuántos proyectos en mente? De momento, recuerden la fecha 11 de mayo, Miguel Turra, y por si ustedes quieren saber qué se van a enfrentar o qué van a poder ver en Miguel Turra, pues vamos a poner un vídeo para que empiecen ya a catarlo de alguna manera, de otras danzas que ha hecho María José, pero bueno, no se muevan porque nada, en unos segundos María José se prepara en el escenario y les da pues eso, un aperitivo de lo que pueden encontrarse el próximo 11 de mayo. Ya está, prepárate, María José. Bandeja, pero sí con algo muy moderno que está pegando ahora mucho, con abanicos japoneses. La dejamos a todos ustedes con ella, con Safiya, no sin antes recordarle que sigan disfrutando de la programación de esta casa, de lo que viene a continuación del Café y Más. Y por nuestra parte nada más, les esperamos mañana a las 9 de la noche con mucha más información y más entrevistas, y de momento disfruten con las danzas árabes de Safiya Aisa. Un aplauso para ella.